Hola canal, mi nombre es Arturo y esta es mi historia. Yo trabajé como chofer de autobús durante casi 17 años. Me tocaron noches larguísimas, carreteras solitarias, tormentas que parecían abrir el cielo y pasajeros que me hacían desear no volver a manejar nunca más. Pero nada, se compara con la madrugada en la que sentí que un autobús entero se convertía en un ataúd rodante, donde cada asiento parecía esconder algo vivo, y donde descubrí que algunos pasajeros no se suben. Aparecen. Aquella noche llevaba una ruta nocturna desde San Luis hasta Guadalajara. Era una ruta tranquila, con apenas 30 pasajeros. La mayoría dormida, otros escuchando música. Cerca de las 2 de la madrugada entramos a un tramo casi desierto. No había señal, no había casas, no había más que kilómetros de nada. Y ahí justo, en medio de esa soledad absoluta, el clima cambió como si alguien hubiera bajado una palanca, la brisa cálida se volvió un aire helado que se coló hasta el hueso. El autobús entero pareció enfriarse desde adentro hacia afuera. Al principio pensé que era el clima. Pero cuando el vidrio del parabrisas empezó a empañarse desde afuera, como si algo respirara pegado al cristal, supe que algo iba mal. Seguí avanzando. No quería asustar a los pasajeros. Pero en cuanto pasamos el letrero del kilómetro 89, un olor metálico comenzó a llenar la cabina. Era fuerte, húmedo, como el olor que deja la sangre fresca en el suelo después de un accidente. Los asientos al fondo comenzaron a crujir, como si alguien se moviera con fuerza entre ellos. Miré por el retrovisor central. Y se me hundió el corazón. Un pasajero nuevo estaba sentado en la última fila. Un hombre delgado, encorvado, con la cabeza inclinada hacia el pecho. Nunca se subió en ninguna parada. Yo lo sabría. Sus ropas estaban empapadas. Empapadas de algo oscuro. El sitio donde estaba sentado comenzó a mancharse lentamente, como si el líquido cayera desde su ropa hacia el tapiz del asiento. Nadie más lo veía. Todos estaban dormidos o distraídos. Pero yo sí lo veía. Y él, me estaba viendo a mí. Prendí la luz interior solo para confirmar que mi mente no me estaba engañando. El hombre levantó la cabeza. Su rostro estaba deshecho. No era una herida reciente. Parecía que una parte de su cara se había desprendido, como si se la hubieran arrancado con las manos. La piel colgaba en tiras, la carne expuesta brillaba bajo la luz amarillenta del autobús. El ojo izquierdo no estaba. El hueco estaba abierto y parecía húmedo, fresco. Lo peor fue cuando abrió la boca. No tenía lengua. Solo un espacio negro del que salió un gemido ahogado, casi como un intento de hablar. Apagué la luz de inmediato. La respiración se me fue. Las manos me temblaban en el volante. Y entonces lo escuché, detrás de mí, cerca del primer asiento, otro gemido. Luego otro más, al lado de la puerta trasera. Era como si algo se moviera entre los pasillos. Miré el retrovisor otra vez. Y ahí estaban. Otros 2 pasajeros nuevos. Uno sentado a media fila. Otro parado junto a la puerta. Los 3 estaban empapados. Los 3 con la ropa rasgada. Los 3 con heridas imposibles de sobrevivir. El autobús comenzó a perder velocidad. El motor no respondía. Era como si alguien jalara la unidad desde atrás. Las luces titilaron. Y en ese instante, más figuras comenzaron a aparecer, no entrando por las puertas, sino sentándose directamente en los asientos vacíos. Uno tenía la mitad del rostro arrancado. Otro tenía la mandíbula colgando. Otro tenía la espalda abierta, como si algo lo hubiera destrozado desde adentro. Todos estaban empapados, como si hubieran sido sacados de un río. Y entonces lo entendí. Esos pasajeros no estaban vivos. Eran los pasajeros del autobús que había desaparecido en ese mismo tramo 3 años antes. Nunca encontraron los cuerpos. Solo encontraron restos de asientos, ventanas rotas y una parte del techo arrancada. La teoría era que habían caído por un barranco. Pero esa madrugada me di cuenta de que no murieron ahí. No se quedaron ahí. Regresaron. Uno de ellos, el que tenía la mandíbula colgando, se levantó de su asiento.
Caminó por el pasillo dejando un rastro oscuro en el suelo. Se acercaba hacia mí. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si el cuello se hubiera partido en el impacto de un choque. Cada paso resonaba como huesos quebrándose. Cuando estaba a 3 filas de distancia, abrió la boca completamente, pero no emitió ningún sonido. Solo un hilo de sangre espesa cayó al pasillo. Quise acelerar, pero el motor rechinó dolorosamente. El autobús se detuvo por completo. Las luces interiores se apagaron. Los pasajeros vivos empezaron a despertar, confundidos, sin entender por qué todo estaba oscuro. Y fue ahí cuando los muertos empezaron a avanzar. Los escuché moverse por los 2 pasillos, caminando entre los asientos, buscando, arrastrando los pies, golpeando paredes, dejando marcas sangrientas en cada superficie. Oí a una mujer gritar cuando uno de ellos le tocó el cabello con su mano fría y húmeda. Oí como alguien más lloraba mientras una figura sin ojos se sentaba a su lado, apretándole la pierna con dedos rotos. El autobús estaba convertido en una tumba llena de pasajeros que querían regresar al lugar donde murieron, usando a los vivos como compañía. Yo ya no podía pensar. Solo reaccioné. Giré el volante con fuerza y encendí la unidad aunque el tablero temblara. Forcé la transmisión y aceleré al máximo. El autobús brincó, escupió humo negro y avanzó unos metros. Los muertos comenzaron a gritar, pero no eran gritos humanos, eran sonidos gorgoteantes, húmedos, como gargantas llenas de agua. Aceleré más. Hasta que el motor respondió con toda su potencia. Las figuras comenzaron a desaparecer una por una, como si la velocidad las expulsara del autobús. Primero la figura de la última fila. Luego la del pasillo. Luego la de la puerta trasera. Hasta que de pronto, el autobús quedó completamente vacío. Los pasajeros vivos lloraban. Algunos rezaban. Otros estaban paralizados. Cuando llegamos a la siguiente caseta, la policía revisó la unidad. No había manchas. No había sangre. No había huellas. Nada. Pero al día siguiente, cuando revisaron las cámaras del autobús, la última fila aparecía borrosa. Como si alguien, o algo, hubiera estado sentado ahí toda la noche, aunque no existía en la lista de pasajeros. Entendí que los muertos no estaban tratando de atacar. Estaban tratando de volver a casa. Y esa madrugada casi nos llevaron con ellos. Hola canal, mi nombre es Damián y esta es mi historia. Durante casi 8 años trabajé como chofer de un autobús que hacía la ruta nocturna entre Querétaro y San Luis. Siempre me sentí seguro manejando de noche, el silencio me relajaba y el camino vacío me permitía llegar más rápido. Pero una madrugada del 2015 descubrí que hay carreteras donde el silencio no significa tranquilidad, sino advertencia. Una advertencia que ignoré hasta que algo, o alguien, decidió subirse a mi autobús sin pedir permiso, sin abrir la puerta y sin estar vivo. Esa noche la lluvia caía sin fuerza, como una llovizna fina que apenas iluminaba la carretera. Llevaba 20 pasajeros, casi todos dormidos. La mitad del autobús estaba tan silenciosa que por momentos parecía que viajaba vacío. A la altura del kilómetro 103 comencé a notar algo extraño. El parabrisas se empañó desde afuera, como si algo estuviera respirando sobre el cristal. No era humedad ni cambio de temperatura, era un patrón de empañamiento, ovalado, como la forma de un rostro. Lo limpié, pero volvió a aparecer exactamente en el mismo lugar, como si algo siguiera pegado ahí. Seguí manejando, tratando de no sugestionarme, pero el olor dentro del autobús cambió de repente. Se volvió un aroma espeso, húmedo, como a tierra mojada mezclada con óxido y sangre. Revisé el área del motor pensando que quizá había una fuga, pero todo sonaba normal. Fue cuando miré el espejo retrovisor que mi cuerpo se paralizó. En la fila 5, junto a la ventana, había un pasajero nuevo. No se había subido en ninguna parada, nadie había abierto la puerta y yo nunca pierdo de vista quién entra. Estaba sentado de forma rígida, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta y los brazos colgando como si no fuera capaz de sostenerlos. Frené apenas un poco por puro instinto, y fue el peor error. En cuanto la velocidad bajó,
el pasajero giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mandíbula estaba rota, desplazada hacia un costado como si se la hubieran arrancado en un accidente. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupila, sin brillo. La piel de su cuello tenía marcas profundas, como surcos de uñas. Luego abrió la boca y un líquido oscuro cayó sobre el asiento. Intenté mantener la calma. Encendí la luz interior para confirmar si lo que veía era real. Pero cuando lo hice, descubrí algo peor: el pasajero no era el único. En la fila 3 había una mujer con el pecho abierto, como si algo la hubiera atravesado. 2 filas atrás, un niño con el rostro amoratado tenía la cabeza recargada sobre el hombro de su madre, pero la madre tenía los ojos hundidos, la cara hinchada por agua y la piel desprendiéndose en la frente. Y en el pasillo, de pie, había un hombre empapado, con la ropa pegada al cuerpo y un brazo torcido hacia atrás, como si se lo hubieran quebrado antes de morir. Los vivos no se habían dado cuenta, pero los muertos ya estaban dentro. Intenté acelerar, pero el motor comenzó a fallar. La aguja del velocímetro temblaba como si estuviera atrapado en algo. La lluvia afuera se volvió más fuerte y entonces lo escuché: un golpe en el techo. Luego otro, más fuerte. Como si algo caminara sobre el autobús arrastrando un cuerpo pesado. Las luces parpadearon. Los pasajeros vivos comenzaron a despertarse, confundidos, algunos llamándome, otros poniéndose de pie sin saber qué estaba pasando. Y ahí fue cuando todo se salió de control. El hombre del pasillo dio un paso hacia la sección delantera, y cada movimiento hacía un ruido seco, como huesos chocando entre sí. Cuando llegó a la fila 1, dejó ver algo que casi me sacó del asiento. Su pierna izquierda tenía una herida que dejaba colgando el músculo, y debajo se veía parte del hueso. No sangraba, solo goteaba agua sucia. Extendió la mano hacia el cristal delantero, como si quisiera tocarlo, y en cuanto lo hizo, el parabrisas se empañó en un círculo perfecto. Ese era el rostro que había visto al inicio. No se había formado solo. Alguien lo había dejado ahí. La mujer del pecho abierto comenzó a gemir. No era un llanto humano. Era un sonido gorgoteante, como si su garganta estuviera llena de agua. El niño se levantó de golpe y su cuello emitió un crujido violento, como si hubiera estado roto desde antes. La fila completa comenzó a moverse, algunos arrastrándose entre los asientos, otros empujando los respaldos con manos hinchadas y dedos morados. Los vivos empezaron a gritar. Uno intentó correr al frente, pero un brazo frío lo sujetó del cuello y lo jaló hacia atrás. No lo lastimó. Solo lo tiró, como si quisiera que se quedara sentado. Era como si los muertos estuvieran reacomodando a los vivos para ocupar sus mismos lugares. Como si buscaran completar el viaje que nunca terminaron. Yo ya no podía pensar. Solo reaccioné, puse ambas manos en el volante, hundí el acelerador con todas mis fuerzas y moleteé la transmisión hasta escuchar los engranes protestar. El autobús se resistió, pero poco a poco comenzó a avanzar. Los muertos dieron paso hacia atrás, desapareciendo entre parpadeos de luz, como sombras que se disolvían en cada golpe de velocidad. A medida que aceleraba, las figuras se hicieron borrosas, luego transparentes, hasta que finalmente se desvanecieron por completo. A los pocos kilómetros, el olor desapareció. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. El motor respondió como si nada hubiera pasado. Me orillé en la siguiente gasolinera y los pasajeros vivos bajaron temblando, algunos llorando, otros diciendo que habían visto sombras pero sin entender lo que pasó. Al día siguiente, supe la verdad por un policía retirado que trabajaba como vigilante en la terminal. Hace años, en ese mismo tramo, un autobús se había desbarrancado y todos sus pasajeros murieron dentro del agua de un canal de riego. El impacto los dejó atrapados y se ahogaron juntos. Nunca recuperaron todos los cuerpos. Desde esa noche entiendo que no fue un accidente aislado. Los muertos no se quedaron en ese canal. Suben a cualquier autobús que pase por ahí, para completar el último viaje que nunca llegaron a terminar. Hola canal, mi nombre es Rigoberto y esta es mi historia.
Llevo más de 20 años manejando autobuses en rutas del norte, pero lo que viví en la carretera entre Durango y Zacatecas me marcó para siempre. No fue un accidente, ni un asalto, ni una falla mecánica. Fue algo que se subió al autobús sin abrir la puerta, sin pagar boleto y sin estar vivo. Algo que me hizo entender que hay pasajeros que no buscan llegar a ningún destino, solo buscan que alguien más recuerde cómo murieron. Era una madrugada tranquila, poco después de las 3. Llevaba apenas 15 pasajeros y la mayoría dormía profundamente. La carretera estaba tan silenciosa que solo escuchaba el motor y el golpeteo del viento contra la carrocería. A la altura del kilómetro 47, las luces delanteras parpadearon como si una sombra hubiera pasado frente al autobús. No reaccioné al principio, pensé que era un reflejo. Pero segundos después, la luz interior del pasillo se encendió sola durante un segundo para luego apagarse. Fue tan rápido que no supe si de verdad la vi o si mi mente me jugó una mala pasada. Entonces lo escuché, un golpe seco en la parte superior del autobús. Luego otro. Y otro más, como si algo estuviera caminando sobre el techo arrastrando peso muerto. Mi piel se erizó de inmediato. Miré por los espejos laterales y no vi nada, pero sabía que algo estaba ahí arriba. El motor comenzó a vibrar. El aire se volvió helado. Pasaron solo unos segundos antes de que el problema bajara del techo. Miré el retrovisor interno para revisar a los pasajeros y me quedé sin aliento. En la fila 7 había un pasajero nuevo. Un hombre delgado, con el torso inclinado hacia adelante, la ropa desgarrada y el cabello completamente empapado. El agua caía de él como si acabara de salir de un río. Lo peor fue su rostro. Tenía la frente partida, un hilo de sangre fresca bajando por su nariz y los labios rotos, colgando. Lo reconocí al instante porque lo había visto en las noticias años antes. Era el chofer de un autobús que se desbarrancó en ese mismo tramo y se hundió en un canal profundo. Él y todos los pasajeros murieron ahogados porque el vehículo quedó atrapado boca abajo. Algunos cuerpos nunca fueron recuperados. Ese hombre muerto ahora estaba en mi ruta. Me incliné para mirar mejor y entonces noté otra cosa, el pasajero no estaba sentado sobre el asiento. No exactamente. Estaba flotando unos centímetros encima, como si los huesos destrozados no pudieran sostener su propio peso. Un gemido gutural salió de su boca. No tenía aire en los pulmones, era como si el sonido viniera de agua atrapada en su garganta. Intenté no frenar, pero el miedo me hizo levantar un poco el pie del acelerador. Bastó ese segundo para que todo se desatara. El pasajero muerto se levantó de su asiento y su cuello se estiró hacia un lado, emitiendo un crujido espantoso. Su cabeza quedó inclinada, colgando como si fuera a desprenderse. Avanzó por el pasillo arrastrando los pies, dejando un rastro de agua y sangre detrás. Y ahí fue cuando escuché algo que me paralizó por completo, más pasos, más gemidos, más cuerpos cayendo sobre el pasillo desde la nada. Miré el retrovisor y mi alma se cayó al piso. Varios pasajeros muertos aparecieron en diferentes asientos. Un niño con la boca llena de agua, una mujer con la clavícula rota y una herida profunda en la frente, un anciano con el pecho hundido, un joven con la espalda torcida como si la columna hubiera sido quebrada al impactar contra algo. Estaban empapados, todos, como si acabaran de salir del mismo canal. Empezaron a moverse al mismo tiempo. Caminaban entre los asientos con movimientos torpes, lentos, pero peligrosamente coordinados. Algunos se levantaban y caían de inmediato, como si sus piernas no pudieran sostenerlos. Otros arrastraban los brazos dejando líneas de sangre oscura en los respaldos. Uno incluso golpeaba la ventana repetidas veces con la frente, como si quisiera romperla, aunque su cráneo ya estaba hundido. El pánico se extendió entre los vivos. Gritos, llantos, gente cambiándose de asiento, otros tratando de correr hacia el frente. Pero era inútil. Cada vez que un pasajero vivo intentaba moverse, uno de los muertos se le acercaba como si buscara reemplazarlo. Como si quisieran intercambiar lugares. Supe entonces que no querían atacarnos. Querían sustituirnos. El chofer muerto se acercó al asiento del copiloto y levantó el brazo, marcando con sangre el vidrio delantero. Su mano dejaba un rastro vertical, como una señal.
Y de pronto, todos los muertos comenzaron a hacerlo. Uno por uno, marcaban el cristal. Manchas de agua, de sangre, de barro, de lo que sea que trajeran del fondo de ese canal. El parabrisas se llenó de marcas. Casi no podía ver. El motor comenzó a fallar. El autobús se frenaba solo. El tablero parpadeaba como si alguien hubiera metido los dedos en los fusibles. Una mujer viva gritó al fondo cuando una figura empapada la tomó del rostro con las dos manos y la obligó a recargarse contra la ventana, inmovilizándola sin lastimarla, solo impidiéndole moverse. Tuve que decidir en ese momento. O aceleraba y arriesgaba volcar, o dejaba que el autobús se detuviera y todos termináramos como ellos. No lo pensé más. Apreté el acelerador con toda la fuerza de mi cuerpo. El motor rugió, protestó, lanzó humo negro por los escapes, pero avanzó. Los muertos comenzaron a moverse más rápido, como si la velocidad los afectara. Algunos desaparecían entre zonas del pasillo. Otros se desvanecían como sombras. Uno incluso se deshizo frente a mis ojos, desintegrándose en gotas de agua que cayeron sobre el piso y luego se evaporaron. A los 50 metros, el autobús se sacudió como si hubiera pasado encima de algo. A los 100, ya no había rastro de los muertos. A los 200, el olor desapareció. El frío se fue. El motor recuperó su tono normal. Los pasajeros vivos lloraban, se abrazaban, otros estaban paralizados. Yo temblaba. Llegamos a la terminal con 1 hora de retraso. Nunca mencioné nada en el reporte. Pero una semana después, un mecánico me llamó al taller. Habían encontrado algo atascado debajo de la unidad. Era un trozo de tela empapada con barro. El mismo barro del canal donde el autobús se había hundido años antes. Y entendí que los muertos no quieren atacar. Quieren revivir el último momento. Una y otra vez. Hasta que alguien los acompañe. Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. Durante 15 años manejé autobuses por todo el norte del país, tramos largos, cerros, carreteras donde el silencio pesa como una losa y nadie contesta si pides ayuda. Nunca fui supersticioso, pero después de lo que viví en la carretera entre Zacatecas y Aguascalientes, entendí que hay cosas que no están hechas para ser vistas por ojos humanos. Esa madrugada, algo se subió al autobús sin abrir la puerta, algo que no buscaba atacarme de inmediato, sino arrastrarme con él a un viaje que no pertenecía a los vivos. Era una noche aparentemente normal. Llevaba 12 pasajeros, la mayoría dormidos, salvo una señora nerviosa que se persignaba cada pocos minutos. El cielo estaba despejado. No había tráfico. Apenas un poco de viento. Pasando el kilómetro 60, el aire dentro del autobús se volvió tan frío que pude ver mi propio aliento. No era el clima. La temperatura bajó de golpe, casi como si alguien hubiera abierto todas las ventanas al mismo tiempo. Revisé la calefacción, pero todo parecía funcionar bien. El parabrisas se empañó desde afuera formando la silueta borrosa de una cara. No eran gotas de lluvia. Era la forma exacta de un rostro humano respirando contra el cristal. Me acerqué un poco para limpiarlo con el deshielo, pero antes de tocar el botón, algo cayó sobre el techo con tal fuerza que el metal vibró como un tambor. Luego otro golpe. Y otro. Pasos arrastrados comenzaron a moverse de un extremo al otro del autobús. Eran demasiado pesados para ser un animal. Los pasajeros despertaron con el sobresalto y algunos preguntaron si algo había golpeado el autobús. Les dije que debieron imaginarlo. Pero yo sabía que no era imaginación. El paso sobre el techo avanzó hacia el frente. Escuché uñas raspar la lámina, largas, torcidas, como si quienquiera que estuviera ahí arriba no tuviera dedos normales. Al llegar justo encima de mi asiento, todo el autobús se estremeció. Luego el ruido se movió hacia el parabrisas, como si algo estuviera a punto de deslizarse hacia abajo. Miré el retrovisor interno. Y todo se derrumbó. En la tercera fila había un hombre sentado. Nunca se había subido. Lo habría visto. Su ropa estaba empapada en barro oscuro, con sangre reseca en el cuello. El cabello,
Totalmente mojado, le goteaba sobre la camisa. Pero lo peor era su rostro. Tenía marcas profundas alrededor del cuello, surcos que parecían hechos por alambres, y su cabeza estaba inclinada hacia un costado, sostenida apenas por unos tendones tensos. Cuando levantó la mirada, sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, pozos vacíos. Intenté mantener el control, pero el terror me bloqueó. El hombre se levantó lentamente, emitiendo un crujido como si su columna se quebrara en varios puntos. Avanzó por el pasillo arrastrando un pie mientras dejaba un rastro claro de agua y sangre. Cuando llegó a la fila 2, levantó una mano entumecida, cubierta de tierra y carne vieja, y la apoyó en el respaldo del asiento. La tela absorbió la humedad al instante. Y entonces escuché un segundo cuerpo caer sobre el techo. Luego un tercero. Y un cuarto. Era como si una procesión de muertos estuviera caminando sobre el autobús buscando por dónde entrar. Las luces interiores empezaron a parpadear. El motor tosió. El tablero lanzó errores que jamás había visto. A mitad de ese caos, un pasajero vivo, un joven de unos 20 años, se levantó preocupado. Me preguntó si debíamos frenar. Le grité que se sentara, que no se moviera, pero ya era tarde. El hombre de la tercera fila, el muerto, estiró el brazo y agarró al muchacho por la muñeca. No lo apretó. No lo lastimó. Solo lo jaló hacia su asiento, obligándolo a sentarse en su mismo lugar. Como si tratara de reemplazarlo. Ese fue el momento en que entendí lo que estaba pasando. Los muertos no estaban intentando atacarnos. Querían tomar nuestras posiciones dentro del autobús. El pasillo comenzó a llenarse de figuras húmedas, ensangrentadas, torcidas, apareciendo entre parpadeos de luz. Una mujer con el pecho abierto se levantó de un asiento vacío, dejando caer trozos de piel que parecían desgarrarse con cada movimiento. Un anciano con la mandíbula partida caminaba con pasos temblorosos, inclinándose hacia los vivos como si tratara de encajar en su espacio. Un niño empapado, con el rostro azul por el ahogamiento, arrastraba un juguete roto que chocaba contra los escalones del pasillo. Y entonces lo escuché. Desde el baño, la puerta comenzó a vibrar. Se agitó una vez. Luego dos. Luego el seguro giró solo. La puerta se abrió lentamente y del interior salió algo más grande que todos los demás. No caminaba. Se arrastraba, empujando con los brazos como un animal moribundo. Tenía una manta negra pegada al cuerpo, como mortaja, y bajo ella se veían las formas de huesos torcidos. Sus manos eran largas, huesudas, con dedos rígidos que parecían listos para quebrar algo. La cabeza era una masa oscura sin facciones, pero viva. Muy viva. Los demás muertos se apartaron al verlo. Era el líder. El verdadero responsable de lo que había ocurrido años atrás en ese tramo. La criatura levantó una mano y la apoyó en el respaldo de un asiento. La tela se manchó de un líquido oscuro, espeso, que comenzó a escurrir hacia el piso. Se escuchó como goteaba, tic, tic, tic. Pesado. Oloroso. Y cada gota que caía hacía que la luz interior se apagase un segundo más. El gigante sin rostro avanzó hacia mí, empujando a los muertos que se interponían como si fuesen marionetas. Yo sabía que si llegaba a la cabina, moriría. No habría duda. Quise acelerar, pero el motor estaba muerto. Giraba pero no arrancaba. El volante estaba rígido. Era como si esa cosa estuviera absorbiendo la energía del vehículo. Los muertos comenzaron a inclinarse, como si escucharan algo. Una voz. Un llamado. Algo que provenía del líder. La criatura levantó el brazo y comenzó a extenderlo hacia mí. La mano estaba cubierta de piel suelta, tendones rotos y sangre seca. Cuando sus dedos rozaron la puerta de la cabina, el vidrio se llenó de una mancha negra que empezó a expandirse hacia adentro. Los pasajeros vivos gritaban. Una mujer se desmayó. Un niño empezó a convulsionarse del miedo. Y yo tuve unos segundos para tomar la decisión más peligrosa de mi vida. Tomé el volante, respiré hondo y giré bruscamente hacia la derecha, aún con el motor apagado. El autobús se ladeó. Los muertos cayeron al pasillo.
La criatura del baño se estrelló contra otro asiento. Y ese segundo me bastó para darle arranque al motor. Falló una vez. 2. 3. Y en el cuarto intento, rugió como si la vida misma dependiera de él. Pisando el acelerador hasta el fondo, avancé con un salto violento que hizo que la criatura más grande se abalanzara hacia atrás. Los muertos comenzaron a desaparecer uno por uno, disolviéndose en sombras como si la velocidad los destruyera. La criatura trató de levantarse para alcanzarme, pero se derritió como si el aire la consumiera. A los 100 metros, ya no había nadie. Ni muertos. Ni sombras. Ni frío. Llegué a la terminal pálido, temblando, cubierto de sudor. Nadie creyó mi historia. Ninguna cámara registró las figuras. Ninguna mancha quedó en los asientos. Ningún vidrio tenía huellas, excepto una. En el respaldo de la tercera fila quedó una marca oscura en forma de mano. Una mano 3 veces más grande que la de un humano. Con 6 dedos. Eso, sea lo que sea, no estaba cazando pasajeros. Estaba recogiendo a los suyos. Y buscaba un nuevo chofer para conducirlos al lugar donde murieron. Esa noche estuve a un solo movimiento de convertirme en ese chofer. Hola canal, mi nombre es Germán y esta es mi historia. Yo manejé autobuses durante más de 20 años, pero dejé el volante hace 6, después de una madrugada que todavía no puedo contar sin sentir que algo me observa desde algún rincón de mi memoria. Había vivido accidentes, fallas mecánicas, pasajeros agresivos, asaltos y tormentas que parecían partir la carretera en dos, pero jamás imaginé enfrentar algo que no era humano, algo que venía arrastrando la tragedia de otra época, algo que no buscaba subirse al autobús, sino obligarnos a repetir un accidente que había ocurrido décadas atrás. Esa noche salí de Saltillo rumbo a Torreón cerca de las 11, manejando una unidad relativamente nueva. Llevaba pocos pasajeros y el ambiente dentro era tranquilo. A la altura del kilómetro 52, la oscuridad se volvió tan densa que los faros parecían no atravesarla. La temperatura dentro del autobús cayó repentinamente, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas a la vez, aunque todo estaba cerrado. Y fue ahí cuando noté algo que me hizo reducir la velocidad. En medio del pasillo había un charco de agua sucia, perfectamente circular, como si alguien hubiera estado parado ahí por horas, goteando. Antes de que pudiera revisar más a fondo, el parabrisas se empañó desde afuera, marcando la forma clara de una mano grande presionada contra el vidrio. La limpié, pero la marca volvió a aparecer de inmediato, más definida, como si esa mano quisiera asegurarse de que la viera. Me tensé y revisé a mis pasajeros por el retrovisor, y entonces lo vi. En la última fila había un hombre nuevo. No era parte del grupo que subió en Saltillo. Su ropa estaba empapada y desgarrada, como si lo hubieran arrastrado por un terreno pedregoso. Su cabeza colgaba hacia un lado, con marcas profundas alrededor del cuello, surcos circulares, como hechos por un cable tenso. Cuando levantó la cabeza, escuché el crujido de sus vértebras y sus ojos se abrieron, completamente negros. El golpe de su barbilla cayendo de nuevo sobre el pecho despertó a varios pasajeros, quienes comenzaron a moverse inquietos sin entender lo que ocurría. El parabrisas se cubrió de más manos, una tras otra, como si un grupo entero caminara frente al vehículo en plena oscuridad. Encendí las luces interiores para asegurarme de que lo que veía era real, y ahí comenzó el infierno. A mitad del pasillo había una mujer con la piel hinchada y desprendiéndose en tiras. Su cabello estaba pegado al cráneo y la piel de su rostro parecía a punto de caer. Cada paso que daba dejaba un rastro espeso en el piso. Detrás de ella, un niño de unos 10 años se levantó de un asiento vacío, tenía el rostro hundido por un impacto y los dedos torcidos en ángulos imposibles. Su hombro izquierdo cayó parcialmente cuando bajó del asiento, colgando solo por tejidos desgarrados. Los pasajeros vivos comenzaron a gritar mientras otros muertos aparecían en diferentes puntos. Un anciano con el pecho hundido, una joven con el cráneo fracturado, un hombre con el torso abierto. Todos avanzaban hacia los vivos, no para atacarlos, sino para posicionarse en los asientos que correspondían a sus muertes. Entonces escuché el golpe más fuerte de la noche,
algo enorme cayó sobre el techo y comenzó a arrastrarse hacia la parte frontal. El metal se hundió. Las luces parpadearon. El motor perdió potencia. Fue entonces que la puerta del baño se abrió sola y de ahí salió una criatura que nunca olvidaré. Era un hombre corpulento, empapado, con la ropa totalmente rota y la piel desprendiéndose como si hubiera sido arrancada a la fuerza. Su rostro estaba torcido, su cuello fracturado sostenía la cabeza apenas por los tendones. Tenía marcas profundas en el pecho, señales claras de haber sido aplastado por una estructura pesada. Y entendí quién era. El chofer del autobús que cayó por ese barranco en los 90, cuyo cuerpo jamás se recuperó. Caminaba arrastrando un pie y dejando un rastro de sangre espesa mezclada con agua oscura. La criatura extendió el brazo hacia mí. Sus dedos estaban partidos, y uno colgaba sostenido solo por un nervio. A su alrededor, los demás muertos parecían seguirlo como un cortejo empapado en desgracia. No atacaban, buscaban ocupar los lugares que les correspondían en su último viaje. Sabía que si permitía que el autobús se detuviera, esa cosa llegaría hasta la cabina. El motor estaba muerto, la transmisión bloqueada. Todos los vivos gritaban, algunos intentando romper ventanas, otros empujándose para alejarse del pasillo. Yo tenía solo una oportunidad. Giré el volante bruscamente hacia la derecha, aún con el motor apagado. El autobús se ladeó, y los muertos cayeron unos sobre otros como masa suelta. La criatura del baño fue empujada hacia atrás, chocando contra los asientos. Ese segundo de distracción me bastó para insistir con el arranque. 1, 2, 3 intentos. El motor rugió al cuarto. Hundí el acelerador con toda la fuerza posible, sintiendo como la unidad se impulsaba hacia adelante. A medida que ganábamos velocidad, los muertos empezaron a temblar, a desdibujarse y a desaparecer como si la velocidad los desintegrara. La mujer hinchada se partió en dos antes de desvanecerse. El niño se disolvió en agua y sangre. Y la criatura del baño, el chofer muerto, intentó avanzar unos pasos antes de perder forma y convertirse en una nube oscura que se disipó en el aire. A los 100 kilómetros por hora, ya no había nada detrás de mí. No quedaba rastro de frío, ni marcas, ni figuras, ni olor. Cuando llegamos a Torreón, la policía revisó el autobús. No encontraron nada extraño, excepto una marca en el respaldo del asiento del copiloto. Una enorme mano deforme, con dedos torcidos, como si alguien hubiera intentado sostenerse ahí antes de evaporarse. No sé si fue una advertencia o un mensaje, pero desde esa noche no volví a manejar. Entendí que hay accidentes que no terminan cuando las luces se apagan. Algunos siguen ocurriendo, una y otra vez, buscando al chofer que falta para completar el último viaje. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.